Ahora sí, están preguntando acá. Hibridación, no se preocupen, lo vamos a ver ahora de nuevo, no se preocupen. El parcial es práctico y teórico todo junto. Bien, en la parte cuando era presencial, tenían por un lado un examen teórico y un examen práctico. Cada uno duraba aproximadamente 2 horas. Ese examen se tomaba los sábados, desde las 9 hasta la 1 de la tarde, más o menos, 9 a mediodía. Eran como 3 horas y media, como mucho, de examen. Ahora, en la parte virtual, al menos como tomamos en el primer cuatrimestre, era simplemente un examen práctico y nada más. Era, o sea, teórico práctico, porque eran 4 ejercicios y en esos 4 ejercicios había uno de enlaces, por ejemplo, había uno de soluciones, había otro de estequiometría con gases y después creo que había otro de fuerzas intermoleculares y sólidos, una cosa así. Eran 4 ejercicios teórico-prácticos, si quieren verlos de ese modo. Eso sí, lo tomamos como en el primer cuatrimestre. Aún no sé, Charlo, cuál sería el protocolo para tomarles a ustedes, que son el curso de regulares, cómo tomarles el parcial. En el primer cuatrimestre, que es el curso de recursantes, que es el 1B3, es el curso de recursantes de química general, se tomó de ese modo. Pero bueno, a lo mejor se tomó de ese modo porque era un curso de recursantes, no sabemos todavía. Simplemente nosotros lo que estuvimos diciendo. Lo primero, cuando nosotros tenemos compuestos químicos, lo primero es diferenciar qué enlace está presente. El enlace metálico es el más simple de diferenciar. Recuerden que son átomos de la misma especie. Después tenemos enlace iónico y después tenemos enlace covalente. ¿Bien? ¿Cuál era el criterio para permitir diferenciar entre enlace iónico y enlace covalente? ¿Cómo justificábamos eso? Recuerden, yo siempre les voy a ir diciendo cómo tienen que justificarlo. Si ustedes tienen un compuesto y se dan cuenta que se trata de un enlace iónico, muy bien. El primer punto es la naturaleza de los átomos que se están uniendo. Perfecto. Muy bien las respuestas. Yo tengo un metal con un carácter tremendamente electropositivo y un no metal con un carácter tremendamente electronegativo. La naturaleza de los átomos los lleva a que formen un enlace iónico. ¿Cómo verifican después eso? Haciendo la diferencia de electronegatividad. ¿Bien? Lo mismo pasa con el covalente. Si ustedes están ante la presencia de dos no metales, por ejemplo, van a decir que van a formar enlace covalente y para justificar harán el cálculo de la diferencia de electronegatividad. Y había algunos compuestos particulares, como habíamos visto, como por ejemplo el tetrafluoruro de silicio, que si bien parecía que era iónico por la diferencia de electronegatividad, resulta que al final era covalente. ¿Cómo sé que es covalente? Si vamos a la parte experimental, lo veo por el punto de ebullición. Viéndolo por el punto de ebullición, puedo ver, fíjense, un punto de ebullición extremadamente bajo, estamos hablando de un enlace covalente. ¿Y cómo podía hacer yo para justificar esa estructura covalente? Había otra reglita más, muy bien, el triángulo quetelar, exactamente, es otra forma para corroborar eso. ¿Qué contemplaba ese triangulito de quetelar? Primero, por un lado, la diferencia de electronegatividad, y por otro lado, ¿qué era esto? ¿Cómo se llamaba? La electronegatividad promedio, muy bien. ¿Cómo sacaba la electronegatividad promedio entre dos átomos? La electronegatividad de uno más la electronegatividad del otro dividido 2. Entraba a este cuadro y me fijaba en qué zona estaba. ¿Ven? Si ustedes hicieron el cálculo, muy bien, para el tetrafluoruro de silicio, les va a quedar que cae precisamente en una zona covalente. ¿Vamos? Eso era por un lado. ¿Qué más habíamos visto de los enlaces? Habíamos visto la polaridad de los enlaces. ¿Cómo veía yo la polaridad en un enlace iónico? ¿En dónde la veía esa polaridad? En un enlace iónico. En las cargas. Recuerden ustedes que en un enlace iónico, cada átomo queda con cargas netas. Perfecto, muy bien. Y esas cargas netas y esa fuerza de atracción entre los átomos, ¿por quién está regida? ¿Quién rige esa fuerza de atracción entre los átomos? ¿Es una atracción de qué tipo? Es una atracción electrostática. Perfecto. Recuerden, en el enlace iónico se trata de una atracción electrostática. Y la fuerza de ese enlace está dada por la formulita de Coulomb. ¿Se acuerdan? Ya la vamos a ver cuando veamos los sólidos iónicos, pero tiene que haber visto la fuerza de Coulomb, que estaba relacionada con la energía reticular del sólido cristalino. La tiene que haber visto la formulita, ¿bien? La polaridad en el enlace covalente. La polaridad en el enlace covalente.
en donde la observaba. Muy bien. En el enlace covalente yo voy a tener un momento dipolar. El momento dipolar se trata de un vector. Ese vector, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la densidad electrónica siempre se va a concentrar alrededor del átomo más electronegativo. Es decir, si bien los electrones se comparten entre los átomos, van a pasar más tiempo cerca del átomo más electronegativo. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con eso cuando hagan las justificaciones. Y otra cosita más, que nos estamos adentrando en el tema, ¿sabes? De la otra parte de la clase, pero puede ser que haya moléculas en donde los enlaces individuales sean polares, pero la molécula resultante sea apolar. ¿Puede pasar eso? Sí, muy bien, puede pasar eso. ¿Qué significa que pase eso? Significa que los momentos dipolares individuales se cancelan entre sí. Recuerden que todas estas moléculas, ¿en dónde están ubicadas? ¿En dónde están ubicadas todas estas moléculas? Cuando nosotros hablamos. En el espacio, muy bien. Estamos hablando en el espacio tridimensional. Por lo tanto, los momentos dipolares, que son vectores, también se ubican en el espacio y por eso se pueden cancelar entre sí. Perfecto. Bien, entonces, una vez que ya distinguimos si es iónico o si es covalente, una vez que ya supe que era covalente, ¿qué tengo que hacer para empezar a darme una idea de cómo es esa molécula? ¿Cuál era el próximo paso? ¿Hacer la reglita de qué? Muy bien, hacer la estructura de Lewis, perfecto. En la estructura de Lewis, ¿qué tenía que considerar? Electrones necesarios, electrones disponibles, y la diferencia me permitía ver cuáles eran los electrones compartidos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuáles eran los cuidados o precauciones que yo tengo que tener en cuenta cuando aplico esta reglita? Para todos los átomos, los electrones necesarios van a ser 8. No, muy bien, perfecto. Algunos exactamente exceden el octeto. Muy bien, Mateo, la cantidad de enlaces mínimos, perfecto. Algunos exceden el octeto y puede haber algunos que no lo completen nunca. Muy bien, exactamente. Puede haber átomos que nunca completen el octeto. ¿Cuáles son esos átomos que no completan el octeto? Perfecto, Joaquín, Luciano, Matías, muy bien. Boro, berilio y aluminio, y muy bien, Ulises, no completan el octeto. ¿Estamos? El aluminio quiere tener 6 electrones, por ejemplo. ¿El boro cuántos quiere tener? El boro también quiere tener 6, perfecto. ¿Y el berilio? ¿Cuántos? 4, perfecto. Muy bien, esos son los elementos que no completan el octeto. ¿Cuáles sí pueden expander el octeto? ¿Cuáles parece que pueden expandir el octeto? ¿Cuándo se dan cuenta que hay expansión del octeto? Acá. ¿Cómo se dan cuenta que expande el octeto? Que acá Mateo creo que había dicho algo relacionado. Veamos. A ver qué me está diciendo Joaquín. Cuando necesitamos más enlaces, perfecto. Vamos a decirlo de este modo. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes? Muy bien. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que tienen que expandir octeto? Cuando la reglita práctica les dice que necesitan menos enlaces de los que realmente necesitarían. ¿Estamos? Por ejemplo, en esta molécula que está acá, ustedes necesitarían como mínimo 5 enlaces. ¿Estamos todos de acuerdo? Sin embargo, la regla práctica nos dice que únicamente vamos a necesitar 3 enlaces. ¿Qué hacemos para compensar esta falta entre los 3 enlaces y los 5 enlaces? ¿Qué hacemos para compensar esa falta? ¿Se acuerdan? La vamos a repasar todo el tiempo igual, ¿no? Pero ¿qué hacemos para compensar? Muy bien, tengo que agregar electrones necesarios al átomo central. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, eso lo vamos a ir repasando ahora. Ahora vamos a ir haciendo más. El resto, los que no participan tanto por ahí, ¿cómo andan con todo esto? ¿Quieren preguntar algo? ¿Qué otros tipos de enlaces podríamos tener? Kevin dice que está muy bien, perfecto. ¿Qué otros tipos de enlaces podríamos tener acá? Podríamos tener un enlace triple, podríamos tener un enlace doble, muy bien, y podemos tener el enlace simple de siempre. Si ustedes en un examen les preguntaran cuál es la principal diferencia entre un enlace simple, doble y triple, ¿de qué forma lo responderían? Enlace simple, doble y triple. Muy bien, la energía de enlace, exacto, muy bien, la energía de enlace, perfecto.
¿Cuál tiene más energía? Acá me dicen, los enlaces simples son más largos y tienen menos energía. Perfecto, muy bien. ¿Por qué el monóxido de carbono es tan peligroso? ¿Por qué el monóxido de carbono les parece que es tan peligroso? Muy bien, perfecto. Por el enlace triple, exactamente. La energía, imagínense la energía que necesitarían ustedes para poder, si lo tenemos por acá, ¿la habíamos hecho en algún lado? Monóxido, creo que lo hemos hecho en algún lado. Acá está. Imagínense la energía que se necesita para poder romper ese triple enlace, ¿bien? Obviamente va a ser más energía que la que necesitarán para romper esos dobles enlaces que están acá. Ahora, esta molécula de dióxido de carbono presenta resonancia. No, muy bien, no presenta resonancia. Exacto, muy bien. Simplemente se trata de enlaces dobles. ¿Por qué dirían ustedes que en el carbonato sí hay resonancia? ¿Por qué dirían que en el carbonato sí hay resonancia? Porque tienen un doble enlace, muy bien, y ese doble enlace puede estar en cualquiera de las uniones carbono-oxígeno, no tiene por qué estar en este oxígeno terminal. Ese doble enlace puede estar en cualquiera de los oxígenos. ¿Cuándo colocaban dobles enlaces? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuándo colocaban dobles enlaces así de ese tipo? ¿Cómo era la regla? La regla práctica les dice, la regla práctica que les estoy diciendo, que necesitan más enlaces de los que necesitarían como mínimo. Si ustedes tienen un carbonato como mínimo, ¿cuántos necesitarían? Tres, exactamente. Como mínimo de carbonato necesitarían tres, nada más. Pero la regla práctica les dice que necesitan cuatro. Entonces, por eso van a agregar un doble enlace. Acá Tomás me pregunta si los dobles enlaces se dan solo en los dobles enlaces se darán estructuras resonantes. Sí, siempre y cuando, Tomás, tengas un doble enlace y también tengas simples enlaces. Si únicamente tenés dobles enlaces, acá no se dan estructuras resonantes. Estructuras resonantes son cuando tenés dobles enlaces y a su vez enlaces simples. Únicamente ahí tenés estructuras resonantes. ¿Cuál era el cuidado o atención que teníamos que prestar cuando teníamos estructuras aniónicas o catiónicas? Cargas que tenemos de más o de menos y en dónde las tenemos que considerar. En los electrones disponibles. Bien, tenemos que sumar electrones en los disponibles. Exactamente, muy bien. Acá me están preguntando si cambian algo que el doble enlace está en diferentes posiciones. En realidad, Kevin no cambia absolutamente nada porque experimentalmente la distancia de enlace termina siendo un intermedio entre el simple y el doble. No es que el doble enlace sí o sí está acá, o sí o sí está acá, o sí o sí está acá. Va variando a lo largo de las tres posiciones. Por eso se dice que tenemos en realidad un híbrido de resonancia, donde la longitud del enlace es un promedio entre la simple y la doble. ¿Estamos? Por eso no es que afecta que esté en un lado o esté en otro lado. ¿Estamos? Bien, entonces hasta acá habíamos llegado, creo. Acá hemos visto el monóxido, el óxido y el carbonato. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es otras estructuras, lamentablemente son las que a veces se complican un poco, o sea, no es que se complican un poco, pero hay que tener como precaución para armar y sobre todo aplicar el concepto de carga formal. ¿Qué era la carga formal de un átomo? ¿Se acuerdan? De un átomo en la molécula. ¿Cómo era la formulita? Electrones de valencia, ¿y qué más? Menos, ¿alguien se acuerda? Electrones de valencia menos electrones no compartidos menos el número de enlaces. ¿Está bien? Bien, excelente. Esa es la formulita. ¿Y qué representa la carga formal? ¿Cómo tiene que ser la carga formal? La sumatoria de las cargas formales. Por ejemplo, en el carbonato. ¿Cómo debería ser la sumatoria de las cargas formales de cada uno de los átomos? En el caso del carbonato, ¿a cuánto debería dar igual? A -2 porque es una estructura aniónica. Vamos muy bien. Y por ejemplo, en el monóxido de carbono, en el dióxido de carbono, ¿cómo deberías haber dado la sumatoria de las cargas? Cero. Cero porque se trata de un compuesto eléctricamente neutro. Rafael, acá tendría que ser -2 porque la sumatoria de las cargas formales tiene que ser igual a la carga neta de tu anión.
Como acá tenés un carbonato con carga negativa -2, la sumatoria de las cargas formales tiene que darte -2. ¿Estamos? Se animan a hacer, por ejemplo, el carbono. ¿Qué carga formal tiene el carbono acá, por ejemplo? ¿Cómo sería la formulita? Electrones de valencia, ¿cuántos? 4. ¿Están de acuerdo? 4 menos electrones sin compartir, ¿cuántos hay? Ninguno. Enlaces, ¿cuántos hay? 4. Por lo tanto, la carga formal del carbono en el carbonato, ¿de cuánto es? Cero, exactamente, muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa con la carga formal de este oxígeno? ¿Cómo sería? 6, porque son los electrones de valencia, menos, muy bien. A ver, son 6. ¿Cuántos electrones sin compartir hay acá? ¿Cuántos electrones sin compartir acá hay? 4. Entonces tenemos 6 menos 4 menos el número de enlaces. ¿Cuánto es? 2. ¿Cuánto les da entonces la carga formal de ese oxígeno con el doble enlace? Cero. ¿Bien? Entonces el carbono tiene una carga formal de cero, el oxígeno tiene una carga formal de cero. Hay que ver qué pasa con este oxígeno y este oxígeno. Quiere decir que las cargas negativas, que me van a dar después acá -2, tienen que estar distribuidas entre esos dos oxígenos. Veamos qué pasa con la carga formal de este oxígeno. ¿Cuánto les da? 6 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones sin compartir? 6. ¿Cuántos enlaces? 1. Resultado, -1. Muy bien. ¿Este oxígeno será igual o distinto a este que está acá? Este oxígeno que está acá es igual. Muy bien. Entonces, -1, -1. ¿Cuál es la carga formal neta entonces? -2, exacto, e igual a las -2 cargas de la estructura aniónica. ¿Se entiende? ¿Cuál es la recomendación siempre? Y eso anótenlo, bueno, está escrito después, pero por las dudas anótenlo. Por lo general se trata de que el átomo central tenga una carga formal igual a cero. Pero les repito, eso es cuando se pueda. Cuando se puede, la carga formal del átomo tiene que ser igual a cero. ¿Estamos? Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿cómo se llama este anión? Cationes compuestos, podés tener, Brandon, el catión amonio, por ejemplo. Podés tener catión amonio. ¿Cómo se llama ese compuesto que está ahí? Anión. ¿Es el anión sulfato? ¿Es el anión sulfuro? Les pregunto. ¿Qué les parece? Muy bien, Brandon. Perfecto. Muy bien, Joaquín. ¿Es sulfato o es sulfito? A ver, ¿quién vota a favor del sulfato y quién vota a favor del sulfito? A ver. Es el anión sulfito, exactamente, bien. Es el anión sulfito, perfecto. Cuidado con eso, exactamente. El anión sulfato, como bien dice Brandon, es azufre, oxígeno 4 con dos cargas negativas. Entonces, cuidado con eso, es el anión sulfito. ¿Por qué les digo cuidado con eso? Porque en el parcial seguramente tendrán que escribir la estructura de Lewis y va a decir en letras anión sulfito. Entonces, ustedes solo se tienen que dar cuenta de cómo es el anión. ¿Estamos? Acá dice que Joaquín lo hizo confundir. Bueno. No importa. Están para. Ahora se pueden confundir, no hay ningún problema. Igual yo sostengo la idea de que siempre nos deberíamos poder confundir, siempre. Porque si no es como muy injusta la vida de que si uno se confunde ya no hay vuelta atrás. Y lo digo porque me vive pasando. Así que bueno, me ha pasado en los exámenes también. Así que bueno, chicos, a ver. Anión sulfito. Tengo dos cargas negativas acá. Esas dos cargas negativas, ¿en dónde las voy a tener que considerar o contemplar? ¿Los electrones de qué tipo? Los electrones disponibles. Muy bien. Hagamos el análisis entonces y a ver qué nos dice la reglita práctica. Electrones necesarios, el azufre, ¿cuánto quiere tener? El azufre quiere tener, al igual que el oxígeno, ¿cuánto? 8. Tengo 4 átomos que quieren tener 8 electrones. Entonces los necesarios serán 32. Disponibles. ¿Cuánto tiene el azufre para aportar en este caso? ¿Cuánto tiene el azufre para aportar siempre? ¿Cuántos son los electrones de valencia del azufre? 6. Los electrones de valencia del azufre son 6. Muy bien. ¿Y el oxígeno? ¿Cuántos tiene? Electrones de valencia. También son 6. Entonces tengo 4 átomos que tienen 6 electrones de valencia.
Y a estos les tengo que considerar, ¿qué cosa? Los dos electrones de más porque se trata de un anión. Eso nos da un total de 26 electrones disponibles. 32 menos 26 son 6 electrones. 6 electrones me implica que necesito ¿cuántos pares? 3 pares. ¿Lo ven a eso? ¿Y estaría bien 3 pares de electrones? ¿Qué les parece? 3 pares de electrones estaría bien, porque a ver, tengo un azufre y tengo 3 oxígenos. Parece que estaría todo bien. Simplemente, ¿qué hago? Tengo un azufre, el átomo más electropositivo, tengo los 3 oxígenos. Estas dos cargas negativas, ¿a quién se las voy a atribuir, por ejemplo? Estas dos cargas negativas, iría, por ejemplo, una para cada oxígeno. Entonces podría armar perfectamente 3 enlaces. En donde, por ejemplo, este enlace azufre-oxígeno será con un electrón de más del oxígeno, un electrón del azufre. Este enlace será con un electrón más del oxígeno y otro del azufre. Y este oxígeno más tendrá sus 6 electrones acá. ¿Y estos dos electrones de quién serán? Del azufre. Muy bien. Entonces el azufre se hubiera utilizado todos sus electrones. Porque acá utilizó 2, acá utilizó uno, acá utilizó uno y le sobran a su vez 2 electrones más. ¿Lo pueden ver a eso? Hay un enlace dativo acá, entre comillas. Exactamente, acá tienen un enlace dativo. Exactamente. Entonces estaría todo bien. ¿Qué les parece a ustedes? Estaría todo en orden porque tengo los 3 enlaces. ¿Alguien supera acá al octeto? No, así que estaría todo en regla. Bien, vamos a repetir los enlaces. La regla práctica nos dijo que necesitamos 3 enlaces. Si yo necesito 3 pares, es decir, 3 enlaces, estaría todo en orden, porque sería un enlace para cada oxígeno. A su vez, ustedes que saben que dos oxígenos tienen un electrón de más, producto de estas dos cargas negativas de más. Entonces, si este oxígeno tiene un electrón de más, en el enlace que haga con el azufre, formará un simple enlace en donde un electrón será del oxígeno y el otro electrón será del azufre. Lo mismo pasa acá. Si este oxígeno tiene 7 electrones, entonces únicamente podrá formar un simple enlace con el azufre, en donde un electrón será del oxígeno y el otro electrón será del azufre. ¿Estamos? En cambio, el tercer oxígeno, que ya no tiene un electrón de más, ¿cómo va a tener que compartir sus electrones con el azufre? Tiene los 6 electrones que le pertenecen a él y para llegar al octeto, ¿qué podrá hacer con este azufre? ¿Qué les parece? El azufre tiene electrones para aportarle a este oxígeno. El azufre tiene electrones para aportarle a este oxígeno. Exactamente. En este enlace que está acá, que eso sería lo bueno si lo viéramos en el pizarrón, en este enlace que está acá, los dos electrones le pertenecen ¿a quién? Al azufre. Muy bien. Por eso se trata de esos llamados, mal llamados, enlaces nativos. ¿Estamos? ¿Por qué el azufre puede prestarle dos electrones al oxígeno? Es porque el azufre no terminó de usar todos sus electrones. Acá utilizó uno, entonces perfectamente puede utilizar dos electrones más acá. Y a su vez, fíjense que le sobran dos electrones. ¿Estamos de acuerdo? Y estaría todo bien. ¿Lo pudieron ver a eso? ¿Lo pudieron visualizar? Los enlaces nativos son característicos con el azufre. Con el azufre, Santiago, en el dióxido de azufre, en el trióxido de azufre o en los aniones del azufre, hay mucha tendencia a que sean los enlaces nativos, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda con esta primera estructura de acá? Ya vamos a ver qué otro análisis tenemos que hacer. Quiero que lo puedan ver bien, no hay problema si tenemos que repetir algo. Bueno, está entonces la estructura del anión sulfito. Hagamos el análisis por cargas formales. ¿Cuál será la carga formal del azufre? Me dice Kevin, ¿por qué darle los electrones al oxígeno y no al azufre? Pues fíjate, Kevin, el azufre, ¿cuántos electrones tiene de valencia? El azufre, Kevin, tiene electrones de valencia 6, ¿cierto? Al tener 6 electrones de valencia el azufre, ¿qué pasa cuando forme los simples enlaces con el oxígeno? ¿Cuántos electrones va a terminar teniendo el azufre? Si forma los simples enlaces con el oxígeno y tiene 6 de valencia.
8. Exactamente, entonces no le hace falta tomar electrones al azufre acá. El azufre ya completó sus 8 electrones. El azufre, al enlazarse simplemente con estos oxígenos, ya completó su octeto. Al que le está faltando completar su octeto es al oxígeno. Y el azufre tiene electrones de más. Por eso, el azufre puede prestarle los electrones al oxígeno y formar un enlace dativo. Este oxígeno es el que más desfavorecido está, si ustedes se fijan, porque es el único oxígeno que tiene 6 electrones disponibles. Los otros oxígenos tienen 7 electrones disponibles cada uno. ¿Estamos? ¿Por qué tienen 7 electrones disponibles los otros oxígenos? Porque recuerden que tenemos electrones de más, porque estamos en una estructura aniónica. ¿Estamos? Carga formal del azufre. Electrones de valencia, 6. Electrones sin compartir, 2. Enlaces que forma, 3. El total nos da una carga formal de más 1. ¿Cómo será la carga formal de los oxígenos? Que tiene que ser de la carga formal de los oxígenos es toda la misma, porque los tres oxígenos están enlazados exactamente de la misma forma. ¿Cómo es la carga formal del oxígeno? Electrones de valencia, 6. Electrones sin compartir a su alrededor, ¿cuántos? 6. ¿Lo pueden ver? Estos son los 6 electrones sin compartir. ¿Cuántos enlaces ha formado cada uno de los oxígenos? Uno solo. ¿Estamos? Resultado, ¿cuánto nos dio? Menos 1. La sumatoria de las cargas formales termina dando menos 2. Veamos. Azufre más 1 dijimos. Y si cada oxígeno tiene una carga formal de menos 1, hace una carga negativa neta de ¿cuánto? Menos 3. Menos 3 más una carga positiva del azufre, ¿cuánto queda la estructura finalmente? ¿Con cuánto queda la estructura finalmente? Con menos 2. Quiere decir que está bien. Quiere decir que estaría todo correcto. ¿Estamos? Estaría todo correcto porque todos los átomos están unidos, la sumatoria de las cargas formales es igual a la carga del anión, así que estaría todo correcto. Sin embargo, y como siempre les digo, son suposiciones, son teorías, y esta les voy a decir que pienso yo al final. Sin embargo, hay una teoría que dice que el átomo central, en lo posible, tiene que tener una carga formal igual a cero. Nuestro átomo central tiene una carga formal igual a más 1. ¿Cómo les parece a ustedes que podríamos nosotros bajar la carga formal del azufre? Si tiene una carga de más 1, ¿qué harían ustedes para compensar esa carga de más 1? Muy bien, ¿lo pueden ver a eso? Si yo tengo una carga de más 1, si yo le agrego un enlace más, le estoy agregando carga negativa. ¿Lo ven? Porque estoy agregando electrones. ¿Cuántos enlaces más tendría que agregarle para bajar esa carga formal de más 1? Tendría que agregarle un enlace más, exactamente. Si yo le agrego un enlace más, quiere decir que hay dos electrones de uno de los oxígenos que van a pasar a formar parte de un doble enlace. ¿Estamos? Pero si yo formo el doble enlace, ¿con cuántos electrones queda el azufre finalmente? El azufre termina quedando con 10 electrones. Y el azufre, como forma parte, si ustedes se fijan en la tabla periódica, ¿el azufre en qué periodo se encuentra? El azufre se encuentra en el periodo 3 y los elementos del tercer periodo en adelante pueden ampliar si quisieran su octeto. ¿Bien? Por eso después van a ver que, es más, ya lo hicimos, hacer que el yodo, por ejemplo, también puede ampliar su octeto. El xenón también puede ampliar su octeto. Pueden seguir agregando electrones. ¿Vamos? Entonces anoten, para que lo tengan en cuenta, el azufre es un elemento bastante particular, pero que el azufre, además de promover enlaces nativos, también el azufre puede incrementar su octeto. Anótenlo bien en grande cuando tengan que armar estructuras aniónicas del azufre, sulfitos y sulfatos. Veamos entonces qué pasa. Si yo ese par de electrones, que puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser este que está acá, este que está acá o ese que está acá, lo transformo en un doble enlace. Hagamos el recálculo de las cargas formales. ¿Cuál será la carga formal del azufre ahora? Electrones de valencia, 6. ¿Cuántos electrones sin compartir? Los mismos dos de antes. ¿Cuántos enlaces está formando el azufre ahora?
4. Resultado, 0. ¿Pude bajar la carga formal de mi compuesto? Se va a cortar así. En cualquier momento se corta, ya enseguida nos reconectamos. Ya enseguida se corta. Bien. A ver, se cortó. Bien, ya seguimos. Bueno, estamos viéndolo. Creo que éramos 50 recién. Ya continuamos. A ver si ahí tengo una consulta. En lo posible, Luciano, siempre la carga formal del átomo central la bajamos a cero. ¿Cuándo digo yo en lo posible? Cuando el átomo tenga permitido expandir el octeto. Es decir, cuando sea un átomo que se encuentre en el tercer período o en adelante. Siempre que el átomo pueda expandir el octeto, entonces sí, agregás dobles enlaces para bajar la carga formal a cero. Cuando no se pueda, lo dejamos así como está. ¿Estamos? Los enlaces nativos son un tema. Los enlaces nativos admito que son un tema y en realidad, que ahora les voy a comentar mi teoría. Bueno, yo las he dicho yo ayer que para mí no existe el enlace nativo, porque en realidad siguen siendo electrones que se comparten entre los dos átomos. No es que el azufre le presta los electrones al oxígeno. Pero en realidad acá tenemos un enlace dativo que después se termina transformando en un doble enlace. Así que, bueno, y eso es lo que justamente les quería comentar a raíz de lo que me preguntó Ulises. Fíjense acá que qué pasó. ¿Logré bajar la carga formal del azufre? Sí, logré bajar la carga formal del azufre. Bien. Ahora tenemos que hacerle el cálculo de la carga formal, pero para los dos tipos de oxígenos. Acá, si ustedes se fijan, los tres oxígenos son exactamente iguales. Acá yo tendría que calcular una carga formal para ese oxígeno, que sería igual a la de ese oxígeno, y luego tendré que calcular una carga formal para el oxígeno con el doble enlace. Veamos qué pasa con el oxígeno que está formando el doble enlace. ¿Cómo será la carga formal del oxígeno del doble enlace? Electrones de valencia, ¿cuánto? 6, muy bien, Joaquín. Electrones sin compartir, 4. Número de enlaces que formó, 2. Resultado, 0. Entonces, azufre 0, oxígeno, doble enlace, 0. ¿Cómo tendrá que ser la carga formal de los otros oxígenos que tienen el simple enlace? Este oxígeno, ¿qué electrones de valencia? 6. Electrones sin compartir, 6. Número de enlaces, 1. Resultado, ¿cuánto? Menos 1. ¿Cuánto sigue siendo la carga formal neta de la estructura aniónica? Menos 2. Quiere decir que es correcto. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Me siguieron? Una duda, bien. Pero bueno, ¿ahora qué pasa? Porque agregué un doble enlace y también tengo simples enlaces. Por lo tanto, eso me da lugar a pensar en qué cosa. Que agregué muy bien, Josefina. Perfecto. En la resonancia. Perfecto. Este doble enlace puede estar acá o puede estar acá. El resultado termina siendo un híbrido de resonancia en donde la longitud del enlace se determina experimentalmente y seguramente va a terminar siendo una longitud de enlace entre una simple y una doble. Y si yo les digo mi criterio, lo que yo pienso es que todas las estructuras son posibles. Desde estas tres que están acá, hasta una combinación de estas tres, hasta esta misma estructura. ¿Bien? Yo pienso que el anión sulfito seguramente debe tener propiedades que son una combinación de todas las estructuras posibles. Por eso es que le digo que no hay una única bibliografía ni una única palabra certera. Sobre todo cuando se trata de estos compuestos que tienen tantos electrones y tantos enlaces y dobles enlaces.
Yo pienso que la estructura que existe realmente, que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza, va a terminar siendo un promedio de todas las estructuras posibles. Es como en el caso de los isótopos. ¿Cómo es el tema de los isótopos? ¿Recuerdan? Bien, perfecto. Y si tuviéramos que decir exactamente misma carga positiva, varía la masa, muy bien. Y finalmente, ¿qué existe? ¿Un promedio de qué? Muy bien, varían los neutrones, exactamente. Finalmente termina de existir es un promedio exactamente de la masa, ¿bien? Lo mismo pasa acá con las estructuras. La estructura que realmente existe es la estructura que tiene propiedades promedio a las propiedades de cada una de estas estructuras posibles. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Anotaron bien en grande? Azufre puede expandir octeto. ¿Debo bajar la carga formal? Puede repetir porque los electrones del periodo 3 en adelante pueden expandir su objeto. En realidad yo otra vez les dije que cuando estén trabajando con elementos como el azufre, como el bromo, como el yodo, como el xenón, pueden expandir perfectamente su objeto. Si ustedes se fijan, a medida que vamos descendiendo del tercer periodo en adelante, ¿qué se van aumentando? Las capas electrónicas. ¿Lo ven eso o no? La tabla periódica. Si yo voy desde el tercer periodo en adelante, ¿qué voy aumentando yo a medida que voy descendiendo? Voy aumentando las capas electrónicas. Por eso, precisamente, estos elementos, si van a formar dobles enlaces, pueden aumentar su octeto. Por lo general, los compuestos covalentes que existen que tienden a hacer esto son los compuestos del azufre. Los compuestos del yodo, los compuestos del xenón también lo pueden hacer, pero no son tan frecuentes encontrarlos. Los compuestos del azufre sí son frecuentes encontrarlos porque están en todos lados. Los utiliza la industria y los utiliza el laboratorio. En cambio, por ejemplo, un pentafluoruro de yodo no es tan usual de encontrar. Por eso usted tiene que prestar atención sobre todo con el azufre. Pero recuerden, tercer periodo en adelante pueden expandir su octeto. Tengo muchos niveles de energía disponibles. ¿Estamos? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo se llama? Bueno, acá está escrito. ¿Cómo se llama este compuesto? Ese anión. Es el anión nitrato. ¿Cómo sería el anión nitrito? ¿Cómo sería el anión nitrito? NO2 menos. Muy bien, anión nitrito. Perfecto. Empecemos a hacer todas las consideraciones. Electrones necesarios. ¿Cuántos electrones quiere tener el nitrógeno? ¿Y cuántos electrones quiere tener el oxígeno? El nitrógeno quiere tener 8 y el oxígeno quiere tener 8. Entonces tengo 4 átomos que necesitan 8 electrones. Total 32. ¿Cuántos tiene el nitrógeno para ofrecer? 5. Bien. ¿Cuántos tiene el oxígeno para ofrecer? 6. Y tengo 3 oxígenos. ¿Cuántos electrones de más tengo? Uno solo, muy bien, tengo un solo electrón de más, perfecto. ¿Por qué tengo un solo electrón de más? Porque tengo una carga neta de este anión de -1. Total 24. Fíjense entonces que me está diciendo la reglita práctica. 32 menos 24 son 8 electrones, son 4 pares. ¿Cuántos pares hubieran necesitado como mínimo para formar este anión nitrato? ¿Cuántos pares hubieran necesitado como mínimo? 3. Muy bien. La regla práctica me dice que necesito 4. Si tengo más enlaces de lo que necesito, ¿qué tengo que hacer? Agregar dobles enlaces. Muy bien, Joaquín. Exactamente. Ese es el término que yo no puedo decir, pero es eso. Agregar dobles enlaces. Muy bien. Si agregamos dobles enlaces, ¿cómo será ese agregado de dobles enlaces? Bueno, tendré que formar un enlace nitrógeno-oxígeno con doble enlace y luego dos enlaces simples. ¿Bien? Y acá, ya a mí me enseñó mi fue de química, me quedó muy marcado. Perfecto, Joaquín, es así la forma de resolverlo y plantear las estructuras. Veamos entonces qué pasa con el oxígeno al doble enlace. Lo primero que analicemos. Este oxígeno que tiene doble enlace, ¿cómo será el enlace con el nitrógeno? Serán los 4 electrones del oxígeno. El nitrógeno, ¿cuánto puede llegar a aportar acá en este doble enlace?
¿Cuántos? Dos, muy bien. ¿Y los otros dos electrones de quiénes son? Del oxígeno. Entonces, estamos viéndolo por ese lado. Este oxígeno entonces ya completó su octeto. Son dos electrones que aporta el oxígeno más dos electrones que aporta el nitrógeno. ¿Cuántos electrones le quedan disponibles al nitrógeno? Al nitrógeno le quedan disponibles tres electrones. Bien, pero ustedes fíjense una cosa. El nitrógeno le quedan disponibles tres electrones. No puede formar uno. ¿Por qué no podría formar uno y uno? Porque, ¿qué les parece? Si acá el nitrógeno aportara 2, acá aportara uno y acá aportara uno. ¿Por qué no podría hacer eso? A ver si se dan cuenta. Porque al nitrógeno le quedaría un solo electrón desapareado. Y esas moléculas lamentablemente sí existen. ¿Bien? Y ocasionalmente también se dan con el nitrógeno y el cloro. No es el caso del nitrato ni del nitrito, pero existen pocas moléculas que lamentablemente sí quedan con electrones desapareados. Es decir, alrededor del átomo central queda un electrón o he visto hasta tres electrones que quedan alrededor del átomo central. Por suerte no son las más usuales, pero lamentablemente sí existen. ¿Estamos? Y tienen, bueno, tienen mucha implicancia en reacciones radiactivas, sobre todo, porque imagínense que quede un átomo con un solo electrón ahí. Lamentablemente porque son sustancias muy inestables y en algunos casos pueden participar en reacciones reactivas. Por eso, en reacciones nucleares, en reacciones que implican la formación de radicales libres. Eso lo van a ver en química orgánica. Química orgánica son reacciones, en algunas reacciones son únicamente a partir de los electrones. Bueno, por eso se llaman reacciones radicalarias. Rosario me pregunta, no, en el parcial, por cierto, Rosario, no va a haber ninguna molécula en donde queden electrones desapareados. Siempre los electrones van a estar todos apareados. Entonces, bueno, ¿qué dirían ustedes? Si tienen acá dos electrones para el nitrógeno y no puede quedar ningún electrón desapareado, ¿qué harían ahí en ese caso? Tienen dos electrones, les quedan tres electrones para manipular con el nitrógeno. ¿Qué harían ustedes si no puede quedar ninguno desapareado? Perfecto, Juan. Harían un enlace dativo con uno de los oxígenos. Muy bien. ¿Estamos? Vamos a decirlo de nuevo. El nitrógeno con el oxígeno que forma el doble enlace aporta dos electrones. El oxígeno aporta dos electrones. El oxígeno que está acá queda con 8, punto final. Al nitrógeno le quedan tres electrones. ¿Qué hará con esos tres electrones? Dos electrones los no sé cómo, cómo lo digo para que se entienda bien. Los electrones vendrán directamente del nitrógeno en este enlace con el oxígeno. Será un enlace dativo prestativo, exactamente muy bien, Matías. Será un enlace acá prestativo, lo dona exactamente, con este oxígeno. ¿Este oxígeno con cuántos electrones queda? Muy bien, Josefina. Este oxígeno termina quedando con 8 electrones, muy bien. Entonces, si acá el nitrógeno aportó 2, ¿cuántos electrones puede aportar con este otro oxígeno? Puede aportar uno solo. Y a su vez, entonces, si acá el nitrógeno aporta un solo electrón, este oxígeno será el que tenga qué particularidad. El que tenga exactamente la carga negativa de más, el electrón de más. Muy bien. De ese modo, este oxígeno queda con 7 electrones más el electrón del nitrógeno. Punto final, el oxígeno queda con los 8 electrones. ¿Y el nitrógeno con cuántos quedó finalmente? ¿Con cuántos quedó el nitrógeno? Y nitrógeno quedó con 8. ¿El nitrógeno en qué periodo se encuentra? El nitrógeno se encuentra en el periodo 2, exactamente. ¿Podrá expandir octeto el nitrógeno? No, el nitrógeno no puede y nunca puede expandir octeto. Por lo tanto, si a mí esta estructura, al menos hasta ahora me dio bien, y las cargas formales me llegan a dar bien, punto, se acabó y digo que esa es la estructura. Ahora, como siempre, si tengo un doble enlace, voy a tener entonces una estructura resonante, en donde la distancia, longitud de enlace será un promedio entre la simple y la doble. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que existirá es un híbrido de resonancia.
hagamos el cálculo de las cargas formales y veamos si nos podemos quedar con estas estructuras que están acá. Matías, sí, escucho la consulta. En un parcial nos pide la estructura de Lewis. Sí. Y es resonante, ¿bien? Si es resonante, dibujen las tres. Dibújenlas a las tres, así como están escritas acá. Y si quieren, pueden dibujar una cuarta estructura que no estaría, que no sé si la han visto en el teórico o en el libro, que hacen las tres con simples enlaces y luego hacen como una línea punteada entre los átomos. ¿La vieron de esa forma? A ver, Brandon, ya me fijo. ¿Vieron de esa forma? Hacen la estructura con los tres simples enlaces y hacen como una línea punteada. Así sigan del mouse. Hacen como una línea punteada acá y una línea punteada ahí. ¿Estamos? Y esa es como que indican que el doble enlace puede estar deslocalizado entre todos. Dice que sí, bueno. Esa es otra forma. ¿Bien? Acá Brandon que me preguntó. No sé. Me perdí la pregunta. Dice, ¿qué pasa si la cantidad de electrones que hacen covalentes es impar? ¿Qué pasa si la cantidad de electrones que hacen... ¿Cómo sería, Brandon, la pregunta? No estoy entendiendo. Ulises, perfecto. No, Brandon, como ustedes quieran. Pues si hacen las tres, está bien. Aunque hagan las tres es suficiente. No hay ningún problema. Y bueno, recuerden que yo corrijo su comisión. Así que bueno, por suerte, quedamos de acuerdo con las reglas para corregir. Bien, carga formal del nitrógeno. ¿Cómo será la carga formal del nitrógeno? En caso de que haya un enlace dativo, tengo que marcar. No, Santiago, no hace falta. No hace falta que señalen el enlace dativo. ¿Cómo será la carga formal del nitrógeno? Electrones de valencia, 5. Bien. Electrones sin compartir alrededor, 0. Enlaces que formó, 4. ¿Puede ser? Véanlo, díganme si están de acuerdo. Matías, no, no necesariamente puede darse en otro tipo de cosas. Puede darse en otro. Creo que vemos un trióxido en el que se da un dativo. Ulises me dice, creo que Brandon se refiere a qué pasa si cuando restamos... A ver, ¿qué pasa si cuando... Ah, desde que restamos acá. Y necesitamos dar un número impar. Entonces, en ese caso, no lo he visto tanto, esos casos. No he visto que les quede un número impar acá de electrones. Pero en caso de que pasara eso, quiere decir que hay alguna consideración que no están teniendo. Por ejemplo, si acá me hubiera quedado 7 electrones, quiere decir entonces que hay alguna consideración que no estamos teniendo. Esa consideración que no estamos teniendo a la cantidad de electrones es precisamente a los electrones disponibles que, por ejemplo, acá nos estaríamos agregando porque nos olvidamos que era un anión. ¿Estamos? Por lo general, siempre les tienen que dar un número par. Si les queda un número impar para no poder armar pares, es o bien porque se olvidaron de agregar algún electrón disponible, o bien porque se trata de una molécula en donde el átomo central queda con electrones desapareados, que esos son los casos particulares que yo les dije que existen, pero que no van a estar en el examen. Existen, y los van a ver en química inorgánica y en química orgánica. Eso pasaría. ¿Se entendió, Brando y Ulises, lo que estaba diciendo? De acá Tomás me dice, ¿podría repetir cuándo al número le quedan, cuando al nitrógeno le quedan 3 electrones? Bien, vos fíjate, Tomás. Vos primero dijimos que necesitábamos 4 pares. Si necesitas 4 pares y tenés 3 átomos, quiere decir que va a haber un doble enlace. El primer doble enlace lo haces con el oxígeno. Este oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia, necesita formar un doble enlace con el nitrógeno para completar su octeto. Este oxígeno, al formar un doble enlace con el nitrógeno, fíjate que aporta 2 electrones el oxígeno y 2 electrones el nitrógeno. Si el nitrógeno aporta 2 electrones, siendo que los electrones de valencia del nitrógeno son 5, quiere decir que le quedan 3 electrones disponibles para poder enlazarse con los 2 átomos de oxígeno. Si le quedan 3 electrones disponibles y yo hiciera uno para acá y uno para acá, entonces quiere decir que al nitrógeno le quedaría un solo electrón desapareado a su alrededor.
Y este no es el caso porque los nitratos y los nitritos no tienen electrones desapareados en su molécula. Entonces, para evitar que pase eso, ¿qué hacemos? Si son 3 electrones los que quedan disponibles, 2 electrones los utilizará para enlazarse con este oxígeno, entonces acá sí será un enlace dativo, y el otro electrón que le sobra al nitrógeno lo utilizará para enlazarse con el oxígeno, y este oxígeno casualmente necesita solamente un simple enlace, porque este oxígeno a su vez viene con una carga negativa extra, dado que estamos ante una estructura aniónica. Bien, esa es la explicación completa de por qué el nitrógeno se enlaza de esa forma al oxígeno. ¿Estamos? Pero si en vez de ser un anión fuese, si en vez de ser un anión fuese un cation, exactamente, Rafael, exactamente. Si fuese un cation, quiere decir que tengo electrones de menos. Exactamente. Que si llegamos lo vamos a ver hoy, si no lo vamos a ver la clase que viene. No hay ningún problema con eso. Por ejemplo, creo que entre uno de los ejercicios que tenemos planteados es el cation amonio. Entonces vamos a ver el cation amonio. ¿Cómo es el cation amonio? De paso, ya que estamos. ¿Cómo es el cation amonio? Muy bien, NH4 más. Muy bien. Ahí entonces voy a tener que considerar que en los electrones disponibles voy a tener un electrón de menos. Y ya veremos ahí cómo hacer. Bien, creo que sí, está en las filminas de hoy. Si no llegamos hoy, no hay problema, lo hacemos el martes que viene. El martes que viene es otra clase más que va a estar destinada exclusivamente a enlaces. Y el miércoles a lo mejor podemos empezar con fuerzas intermoleculares y gases. No sé hasta dónde vieron ayer. ¿Hasta dónde vieron ayer en la parte teórica? ¿A dónde llegaron? Ah, bien. Ah, bien, perfecto, entonces. Genial. Entonces, re bien. Bien, estábamos hablando acá. El nitrógeno quedó, entonces estamos todos de acuerdo que el nitrógeno queda con una carga formal de más uno. ¿Lo pueden ver todos eso? Bien. ¿Qué pasa con los oxígenos? Estos oxígenos que están acá tendrán obviamente la misma carga formal, si quieren lo analizamos. Son 6 electrones de valencia, son 6 electrones a su alrededor sin compartir y un solo enlace, da una carga formal de -1 para cada oxígeno. Y el oxígeno del doble enlace, ¿qué pasa? Son 6 oxígenos, 6 electrones de valencia, 4 electrones sin compartir, 2 enlaces igual a 0. Tengo -1 y +1. Resultado neto, -1. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Con qué nos estaríamos contradiciendo en relación al ejercicio anterior? ¿Qué estaría pasando acá? Muy bien, esa es la pregunta que quería que me hicieran. ¿Con qué carga formal queda el nitrógeno? +1. Perfecto. Bien. ¿Y qué habíamos dicho antes? Que en lo posible la carga formal del átomo central tendría que ser 0. ¿Cómo hacemos o cómo hacíamos para bajar la carga formal de un átomo? Muy bien, Mateo, excelente. ¿Por qué acá no se puede agregar otro enlace doble para bajar la carga formal? ¿Por qué acá no se puede hacer eso? ¿Qué les parece a ustedes? Porque el nitrógeno exactamente no puede expandir su octeto. Muy bien, a todos los que van respondiendo, el nitrógeno se encuentra en el periodo 2. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si el nitrógeno no puede expandir su octeto, no puedo bajarle la carga formal. Y si esta estructura que ustedes dibujaron corresponde a una estructura en donde todos los átomos completaron su octeto y a su vez la sumatoria de las cargas formales les dio igual a la carga del anión, esta estructura es correcta. ¿Estamos? Y no tienen que hacer más nada. No tienen que seguir rebuscándose pensando en qué otras cosas pueden hacer. Directamente, si los átomos completaron su octeto y a su vez las cargas formales están bien, punto final y se acabó. Como yo les dije, yo pienso que todas las estructuras existen, todas las estructuras posibles. Lo importante es que todas tengan una lógica. ¿Bien? Tanto esta como estas tres tienen lógica y estas tres obviamente que también tienen lógica. Bien, lo importante es que en el parcial, por más de que ustedes a lo mejor supongamos que alguno hizo esta estructura, lo importante es que en el parcial ustedes justifiquen por qué se quedaron con esta estructura. ¿Bien? Si alguien en el parcial, por ejemplo para el sulfito, hace únicamente este y no dibuja estas, no va a estar mal, siempre y cuando lo justifiquen bien. Justifiquen bien por el lado de las cargas formales y demás.
¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les digo que para mí existen todas las cuatro estructuras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Lo más complicado que puede haber en enlaces es esto, son los eh, aniones y cationes para poder formar. ¿Estamos de acuerdo? Si no, vamos al enlace iónico. No sé si tienen alguna dudita para preguntar. En la guía tienen ahí bastantes para practicar. Y yo tengo unos ejercicios extras para subirles, que se los voy a subir a autogestión. Ah, bueno, y les tengo que subir las filminas de ayer, ya están. El video de la clase de ayer también ya está. Lo que me falta subirles son esas clases adicionales que les dije que les iba a subir de configuración electrónica. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? Me dice Matías. Siempre agregamos el cálculo de las cargas formales por más que el ejercicio no lo pida. Y la verdad que, a ver, yo lo agregaría. Yo siempre dejaría el cálculo de las cargas formales. De última, te sirve para justificar por qué elegiste una estructura o por qué elegiste otra estructura. Nos ayuda simplemente a verificar que lo que hicieron está bien. Exactamente. ¿Vamos? Sí. Sí, 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 sí. No, no, sí, adelante. Bien, de hibridación todavía no lo vimos, es lo que vamos a ver ahora enseguida. Pero sí les puedo ir adelantando, sí les puedo ir adelantando que las zonas de densidad electrónica, esto tenganlo bien presente, las zonas de alta densidad electrónica son todos los lugares en donde ustedes van a encontrar electrones alrededor del átomo central, alrededor del átomo de nitrógeno. ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica tienen ustedes? Tres, muy bien. Al doble enlace lo cuentan como uno. Eso también ya lo anotan y lo marcan con colores. El doble enlace lo cuentan como uno solo. ¿Por qué al doble enlace lo cuentan como uno solo? En un doble enlace, ¿cómo se llaman esos enlaces? Seguramente lo vieron. Uno es un enlace pi y el otro es un enlace sigma. ¿Cuál es el enlace direccional? El que efectivamente termina uniendo a los átomos. ¿El pi o el sigma? El sigma. El enlace sigma es el enlace direccional. ¿Y el enlace pi de dónde resulta? ¿De dónde resulta el enlace pi? ¿Qué es el enlace pi? ¿Por qué no es direccional el enlace pi y por qué no lo consideramos para la geometría? Anoten, el enlace pi proviene de un solapamiento de los orbitales. Exactamente. Muy bien. Perfecto lo que están comentando. El enlace pi no lo tenemos en cuenta porque se trata de un enlace que no es direccional y que simplemente proviene de un solapamiento de los orbitales de los átomos que se están enlazando. Los enlaces que contamos son los enlaces simples y siempre que tenga un enlace doble o un enlace triple voy a considerar un solo enlace. Por lo tanto, acá alrededor del átomo de nitrógeno yo tendría tres zonas de alta densidad. Ahora, ¿cuántas zonas de alta densidad yo tendría para esta estructura? Por ejemplo, si después quisiéramos ver todo el análisis. ¿Cuántas zonas de alta densidad? Cuatro. Cuatro, y ahora les voy a explicar por qué. Alrededor del átomo de azufre, ¿qué tenemos? Un par de electrones para el oxígeno, otro par de electrones para el oxígeno, otro par de electrones para el oxígeno, y a su vez tenemos un par de electrones no compartidos. ¿En dónde dijimos que se ubican estas moléculas? ¿En dónde dijimos que se ubican estas moléculas? En el espacio. ¿Me van siguiendo? Todas estas moléculas se ubican en el espacio. Quiere decir que el azufre, para poder existir en forma de anión sulfito en el espacio, tiene que poder acomodar a su alrededor tanto a los oxígenos con los cuales se está formando un simple enlace, y también tiene que tener un espacio para poder ubicar a los electrones que no están compartidos. Por eso los electrones no compartidos también se cuentan como una zona de alta densidad electrónica. ¿Con qué tiene que ver esto de cuántos espacios puedo acomodar alrededor de mi átomo central? Estos espacios alrededor de mi átomo central están relacionados precisamente a la geometría electrónica y molecular del compuesto. ¿Estamos? Usted siempre piénsenlo de ese modo. ¿Cuántos espacios tienen que habilitar
el átomo central para poder ubicar todo lo que tiene a su alrededor, lo compartido y lo no compartido. Sería como, por ejemplo, si ustedes hospedan a gente en su casa. Si ustedes tienen gente que les cae bien y gente que no les cae bien, y ustedes están en la obligación de acomodarlos en su casa, van a tener que tener un lugar para los que les caen bien, que acá podemos suponer que los que les caen bien son los que están enlazados o compartidos, y tendrán que también habilitar una habitación para los huéspedes que les caigan mal, que en este caso serán, por ejemplo, los electrones no compartidos. Por eso, tienen que tenerlos en cuenta siempre. ¿Y con qué cosa? Las habitaciones en qué se convertirían si lo pasamos a química. Las habitaciones que habilita el átomo central, para ubicarlos en su casa. Muy bien, con los orbitales. ¿Que son orbitales de qué tipo? Orbitales híbridos. Orbitales híbridos. Bien, el azufre tiene que habilitar a su alrededor tantos orbitales híbridos como huéspedes tenga que poder ubicar. ¿Cuántos huéspedes tiene que ubicar el azufre a su alrededor? Acá, en su habitación. Cuatro. Muy bien. ¿Cuántas habitaciones tiene que tener el azufre para ubicar a los oxígenos en el par de electrones no compartidos? Cuatro. Bien. Esas habitaciones reciben el nombre de orbitales híbridos, porque cada uno de esos par de electrones se va a ubicar en un orbital híbrido. Los orbitales híbridos se relacionan entonces con la hibridación. Son cuatro zonas de alta densidad. Son cuatro lugares que el azufre tiene que habilitar. Son cuatro orbitales híbridos. ¿Qué hibridación va a tener el átomo de azufre? sp3. Muy bien, ¿qué significa sp3? Que va a haber cuatro orbitales híbridos que surgen a partir de la combinación entre un orbital s y tres orbitales p. Ese es el concepto de hibridación. En el parcial práctico, en la parte práctica, cuando ustedes tengan que justificar cuál es la hibridación, eso estamos todos adelantándonos, ¿no? Ahora lo vamos a volver a ver con los gráficos y todo. La empresa que me lo preguntaron, se los estoy comentando. La hibridación usted la tiene que justificar directamente contando las zonas de alta densidad. Si ustedes tienen tres zonas de alta densidad, a ver, como por ejemplo acá, tienen tres zonas de alta densidad. El nitrógeno a su alrededor tiene que poder acomodar a tres pares de electrones. ¿Qué hibridación va a tener el nitrógeno? Se tiene que ubicar a su alrededor a tres pares de electrones. Tres zonas de alta densidad tiene una hibridación de sp2. Muy bien. Veamos acá. En el monóxido de carbono. El monóxido de carbono. El carbono. ¿Cuántas zonas tiene a su alrededor para poder ubicar? Muy bien, tiene dos. ¿Cuáles son estas dos para el monóxido de carbono? Una será el único enlace direccional con el oxígeno y otro será el par de electrones no compartidos. ¿Qué hibridación será esa? sp. Dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el átomo de carbono? ¿Qué hibridación tendrá el átomo de carbono? SP también, exactamente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las zonas de alta densidad alrededor del átomo de carbono? ¿Cuántas habitaciones tiene que habilitar el carbono? Tienen que habilitar dos habitaciones o dos orbitales híbridos que serán los enlaces simples que le corresponden a cada enlace que tiene con el oxígeno. ¿Bien? Y acá el yodo, por ejemplo, el yodo, ¿cuántas habitaciones tendrá que habilitar? ¿Cuántos orbitales híbridos va a necesitar formar? Muy bien, 6, perfecto. 5 para cada enlace con el flúor y uno para ubicar al par de electrones no compartidos. ¿Qué tipo de hibridación tienen esos átomos en ese caso? sp3d2. Exactamente, sp3d2. Muy bien. Ahora, y yo les pregunto acá, ¿será lo mismo una habitación para un par de electrones compartidos que para un par de electrones no compartidos? ¿Ustedes le darían la misma habitación al que les cae bien que al que les cae mal? No. Perfecto. ¿En qué va a influenciar entonces eso? Va a influenciar, muy bien, va a influenciar en la geometría electrónica, la geometría molecular, en la polaridad, en el ángulo de enlace, en la longitud de enlace. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos pares de electrones compartidos y la repulsión que tengan entre ellos, con la repulsión que puede haber entre estos electrones no compartidos y la repulsión que puede haber entre esos electrones que sí se comparten. La misma analogía, no es lo mismo si conviven o si tienen habitaciones cerca, personas que se caen bien a personas que se caen bien y personas que se caen mal.
Son medio tontas las comparaciones que estoy haciendo, pero a lo mejor lo pueden asociar de ese modo. ¿Bien? Acá me preguntan. Se entiende, bueno. Mejor, Matías. Excelente. Acá Joaquín me dice, los electrones no compartidos provocan más repulsión. Exactamente. La mayor repulsión siempre va a ser entre pares de electrones no compartidos con pares de electrones no compartidos. ¿Bien? Usted tiene que haber visto una escala. ¿Vieron esa escala en la que habla de los tipos de repulsiones? Tiene que haber visto. La mayor repulsión siempre se va a dar entre los pares de electrones no compartidos con los no compartidos. De hecho, de eso se trata todo el tema que vamos a ver ahora, pero se los adelanto nuevamente. La geometría de una molécula es tal que siempre la repulsión entre los pares de electrones sea mínima. Eso también anótenlo, porque esa es la justificación para poder explicar las estructuras. La geometría molecular y electrónica es tal que siempre la repulsión tiene que ser mínima. Los enlaces pi exactamente se encuentran en otro plano, exactamente Octavio. Hay un compuesto que se los voy a mostrar ahora mismo se los muestro y ya seguimos. Creo que lo tengo dibujado, si lo pueden ver bien. Bueno, creo que era el acetileno el que les quería mostrar, pero había otro gráfico que estaba mejor, que me parece que está en el Chan, el libro, el gráfico, que se ve bien cómo ustedes tienen un solo plano en una dirección en la cual encuentran los enlaces entre los átomos y tienen los enlaces pi en planos perpendiculares. Acá Rafael me dice que se me cortó un poco. Yo lo que les dije es que según tengan electrones no compartidos o electrones compartidos, será la repulsión que existe en su molécula, y ese nivel de repulsión influencia en la geometría molecular y electrónica. Si ustedes tuvieran que justificar por qué una molécula tiene una geometría o tiene otra geometría, es simplemente para garantizar que la repulsión entre los pares de electrones sea mínima. Por eso algunos tendrán tetraédrica, otros tendrán bipiramidal trigonal, otros tendrán geometría lineal, y bueno, ya veremos ahora todos esos tipos de geometría. Pero es únicamente para garantizar que la repulsión sea mínima. ¿Estamos? Bien. El enlace iónico se los voy a dar rápidamente, así podemos ver algo de geometría electrónica molecular hoy. En el enlace iónico, ¿qué dijimos que pasaba? No hay compartición de electrones, simplemente un átomo le cede los electrones al otro átomo. ¿Perfecto? ¿Alguna duda? Ese es el único concepto que tienen que tener presentes. Por ejemplo, acá tenemos el fluoruro de potasio. Fíjense la diferencia de electronegatividad que nos da, extremadamente alta. Para justificar que decíamos, naturaleza de los átomos y la diferencia de electronegatividad. No forman moléculas, son estructuras cristalinas, son redes tridimensionales, unidades fórmula también se les dice. ¿Y qué pasa acá? Fluoruro de potasio. ¿Cómo dirían ustedes que es el fluoruro de potasio? ¿Cómo tienen que escribirlo ustedes en el examen? Primero van a escribir el potasio con el electrón que puede perder y luego cedérselo al flúor. Lo tienen que escribir de este modo. ¿Estamos? Tienen que escribir la configuración electrónica del potasio, tienen que escribir la configuración electrónica del flúor y luego tienen que escribir cómo queda el resultado final. Recuerden que el resultado final que va a ser el potasio con su carga positiva, el flúor con su carga negativa y con sus 8 electrones, un catión y un anión. Y tienen que escribir cómo queda la configuración electrónica final. Fíjense que cuando el potasio pierda ese único electrón, el 4s1, va a quedar con la configuración electrónica del argón. Y el flúor, cuando gane ese electrón, va a quedar con la configuración electrónica del neón. Escribiendo esto en el parcial y simplemente diciendo, por naturaleza de los átomos y diferencia de electronegatividad, el enlace es iónico, no se habla de geometría, no se habla de hibridación, no se habla de polaridad, con eso es suficiente para el enlace iónico. ¿Vamos? ¿Lo anotaron? ¿Anotaron todo lo que tienen que escribir para el enlace iónico? Lo repetimos. Vamos a repetir. Enlace iónico. ¿Por qué se los digo el enlace iónico? Porque es un ejercicio fácil y tienen que tenerlo bien. Enlace iónico, entonces. Primer punto, naturaleza de los átomos. Segundo punto, diferencia de electronegatividad. Enlace iónico. No son moléculas, no se puede hablar de geometría molecular, ni de geometría electrónica, ni de hibridación,
ni de polaridad. Se trata de sólidos que forman redes cristalinas y esos sólidos están definidos por su energía reticular. ¿Qué tienen que escribir en el parcial? El átomo que se va a convertir en cation, primero en su forma original y su configuración electrónica. El átomo que se va a convertir en anión con su configuración original. Y luego tiene que escribir el cation, el anión y las nuevas configuraciones electrónicas. ¿Vamos? Acá hablando me pregunta, según el triángulo que te da el sulfuro de litio, a ver, acá me están preguntando del sulfuro de litio, acá, Brandon. Cuidado que está mal escrito igual el sulfuro de litio. Espero que te conectes, replanteame la pregunta. Sean 50 más o menos, continuamos. Harán 20 minutitos de clase y corta. Bueno, cuidado con el sulfuro de litio. ¿Estamos? Después ustedes verifiquen por el triángulo de Ketelar. Yo no lo corroboré al sulfuro de litio. Pero bueno, podemos verificarlo después del triángulo de Ketelar y me dicen cualquier cosa de la que sé que viene. Yo verifico la pregunta que me está haciendo Brandon. Acá me estaban preguntando, ¿bien? Pero bueno, ¿por qué les puse como ejemplo el sulfuro de litio, que también podría ser el cloruro de calcio? ¿Cómo es la fórmula del sulfuro de litio? ¿Cómo es la fórmula del sulfuro de litio? ¿Alguien se anima a escribirla en el chat? Juan, muy bien, Joaquín. Me gusta la respuesta de Joaquín. Si es un sulfuro de litio, el azufre aporta dos cargas negativas. ¿El litio cuántas cargas puede aportar? Una sola. Bien, entonces cuidado cómo es la fórmula del sulfuro de litio. ¿Cómo es la fórmula del sulfuro de litio? Litio 2 azufre. Cuidado. Bien, ¿cómo disociarían ese sulfuro de litio? Es un compuesto iónico. ¿Cómo disociarían ese sulfuro de litio? Perfecto, Joaquín. Muy bien. 2 litio más, muy bien Matías, más azufre 2 menos. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen el cloruro? Ya seguimos con esto, el cloruro de sodio, que es sodio más y cloro menos. ¿Qué pasa cuando eso ustedes lo agregan a una solución acuosa, a un vaso de agua? ¿Qué pasa con esa estructura rígida, esa estructura cristalina, esa red tridimensional? ¿Qué pasa? ¿Se han preguntado eso? ¿Lo han visto? Se disuelve. Para que se disuelva, ¿qué tiene que pasar con esa estructura? Se rompe, muy bien, esa estructura se rompe y por eso decimos que se disocia. Y al romperse la estructura quiere decir que los cationes sodio y los aniones cloruro ya no van a estar más en posiciones fijas y rígidas, como cuando están en sólido, sino que ahora estarán en movimiento a lo largo de la solución acuosa. Por eso es que se dice que los sólidos iónicos conducen electricidad, pero únicamente cuando se encuentran fundidos o en solución. Pero eso es importante que lo sepan disociar. El sulfuro de litio, si ustedes lo tuvieran que disociar, tendrían dos cationes litio por cada anión sulfuro. ¿De dónde sale esta relación? Producto de, por supuesto, de la fórmula que tiene el compuesto. O sea, cuando uno toma té con azúcar, te té con sacarse de disociar. Exactamente. Muy bien, Joaquín. Todas esas cosas que nosotros ingerimos, azúcar, edulcorante, no se imaginan las fórmulas que tiene el edulcorante aún más. El edulcorante, no sé si alguien ha visto o ha indagado en la fórmula del edulcorante, pero son todos complejos con centros metálicos. Y eso, obviamente, que luego está en disolución. ¿Bien? También me pasa con el azúcar, también me pasa con el sal.
Y bueno, con todo lo que está en la cocina, básicamente. Por eso se dice que es raro que a los químicos no les guste cocinar. A mí la verdad no me gusta cocinar y no cocino absolutamente nada. Y eso que debería porque vivo solo. Pero a pesar de ser ingeniero químico, no me gusta. Pero todo si uno quiere aprender química, dicen, y decía mi profe de primer año, está en la cocina. ¿Por qué los sólidos conducen electricidad? ¿Qué les parece a ustedes? Los sólidos iónicos. ¿Qué pasa si el sulfuro de litio usted lo agregan a una solución con agua? Una solución acuosa. ¿Qué va a pasar con ese catión litio y ese anión sulfuro? Ese catión litio y ese anión sulfuro ya no están más en posiciones rígidas, sino que se separan y están en movimiento en la solución. Hay movimiento de cargas. Siempre que haya movimiento de cargas, habrá conducción de electricidad. ¿Qué otros sólidos les parece a ustedes que van a ser perfectos conductores de la electricidad? Dijimos que tiene que haber movimiento de cargas. Por ejemplo, los sólidos iónicos son buenos conductores. Muy bien, el enlace metálico, perfecto. ¿Por qué un sólido metálico es un excelente conductor de electricidad? ¿Qué hay en movimiento en los sólidos metálicos? El mar de electrones, exactamente. Ese mar de electrones es el que posibilita que pueda haber conducción de la electricidad. Y eso sí, como muy bien dice Santiago, eso sí son los electrones libres. En el covalente son electrones no compartidos. En el metálico sí son electrones libres. Bien, bueno, entonces para cerrar en el enlace iónico, así nos vamos un poquito a la parte de geometría y ya cerramos. Acuérdense, escriban los átomos originales, escriban luego cómo quedan en el enlace iónico y no se olviden nunca de escribir las configuraciones electrónicas. Bien, fíjense que acá, ¿qué pasa con el litio? Cada átomo de litio pierde un electrón, entonces queda con la configuración electrónica del helio. Y el azufre, ¿cuántos electrones termina ganando en el sulfuro de litio? ¿Cuántos electrones termina ganando en el sulfuro de litio? Dos, uno por cada litio. Entonces, si antes era neón 3s2, 3p4, termina quedando con la configuración electrónica del argón. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Acá tienen un ejercicio, por ejemplo, este lo pueden hacer solos, lo pueden ver. El ejercicio es el 7 a página 77. No lo vamos a hacer por simplemente un cálculo de cargas formales. Así que véanlo y cualquier cosa me preguntan. Pero es simplemente para hacer un cálculo de las cargas formales. Brandon, esa pregunta que me estás haciendo la voy a verificar. A ver dónde cae el sulfuro de litio en el triangulito. Y lo verifico en la clase que viene te digo. Y continuamos. Pero lo verifico y te digo, no hay ningún problema. Es interesante analizar qué pasa en el triangulito de Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta molécula ya la hemos trabajado. Simplemente vamos a introducir el concepto de geometría electrónica molecular, que ya lo hemos visto, pero vamos a hacer un análisis completo. Trifluoruro de boro. Fíjense lo que me está preguntando. La molécula de trifluoruro de boro es apolar, me dice. En cambio, la molécula, ¿cómo se llama este compuesto? Amoníaco, muy bien. En cambio, la molécula de amoníaco es muy polar. ¿Bien? ¿Cómo se justifica dicho comportamiento? Bueno, para justificar la polaridad de la molécula, y fíjense, estamos hablando de la polaridad de la molécula, no de los enlaces. Quiere decir que para hablar de la polaridad de la molécula, yo tengo que conocer la forma que tiene la molécula. Es decir, tengo que conocer su geometría. Entonces vamos a empezar desde cero y yo les voy a ir diciendo todos los pasos. Trifluoruro de boro, ¿cuál será el primer paso? Siempre. ¿Cuál será el primer paso? Siempre cuando yo tengo un compuesto. Averiguar qué cosa. Si es enlace iónico o si es enlace covalente. Acá yo ya verifiqué el trifluoruro de boro, se trata de un enlace covalente. ¿Cómo justifico que se trata de un enlace covalente? Por la diferencia de electronegatividad y la naturaleza de acá sería de las especies que se están enlazando a los átomos, sustancia, como quieran decir. Pero se entiende a qué me estoy refiriendo, por eso se los corrijo, les pongo la naturaleza de los átomos y así seguimos hablando todo igual, pero se entiende. Una vez que ya averigué que se trata de un enlace covalente, ¿qué tengo que hacer como segundo paso? ¿Cuál será el segundo paso? Lewis. Muy bien. El segundo paso es Lewis. Hago el Lewis para el trifluoruro de boro. Muy bien. ¿Qué precaución tengo que tener con el boro? Muy bien. Electrones necesarios del boro
6, exactamente. Para el flúor, 8. Y luego, el boro tiene disponibles 3 y el flúor tiene disponibles 7. ¿Ya? Si hago la cuenta, me da como resultado que son 6 electrones los que se comparten, que equivalen a 3 enlaces. Y quiere decir que está todo perfecto. Este ya lo hicimos ante el fluoruro de boro, creo. Tenemos un enlace para cada átomo. ¿Cómo sigue el análisis ahora? Dijimos que se trataba de un enlace covalente. ¿Cuántos enlaces covalentes tengo en esta molécula? Tengo 3 enlaces covalentes. Los 3 enlaces covalentes son simples y a su vez los 3 enlaces covalentes son polares. ¿Qué quiere decir que los enlaces covalentes sean polares? Que va a haber un desplazamiento de la densidad electrónica. Los enlaces covalentes simples e individuales son polares. Se genera un momento dipolar desde el boro hasta el flúor. ¿Por qué? ¿Por qué va en esta dirección ese vector? Porque el flúor es más electronegativo. ¿Bien? Este es el primer análisis que usted tiene que tener presente. ¿Bien? Este es el primer análisis que tiene que tener presente. Distinguir que se trata de enlaces covalentes, que se trata de enlaces simples y que se trata de enlaces polares. Y todo esto que yo les estoy escribiendo acá, de ese modo usted lo tiene que escribir en el examen. De ese modo va a estar justificado. ¿Cuál será el próximo paso que es lo que le vamos a agregar ahora? Ver cuál será la geometría que tiene que adoptar esta molécula en el espacio. Y para ello, bueno, acá hay un poco de teoría, es lo que les estuve comentando. En realidad, la geometría de una molécula en el espacio era para garantizar qué cosa nada más. ¿Cuál es el fin de la geometría molecular y electrónica? Garantizar qué cosa. Muy bien, la mínima repulsión. En este caso, en la molécula del trifluoruro de boro, tendría que garantizar la mínima repulsión entre quienes. Tengo pares de electrones sin compartir entre el flujo, entre esos electrones, muy bien. Pero sobre todo, tengo que garantizar la mínima repulsión electrónica entre los pares electrónicos que se comparten. ¿Estamos? ¿Cuántos tipos de repulsiones puedo tener en las moléculas? Entre los pares de electrones que se comparten, entre los pares de electrones que no se comparten y entre un par de electrónicos compartidos y un par de electrones no compartidos. Bien, son tres tipos de repulsiones. Revisen después las filminas del teórico. Pero bueno, la geometría molecular y electrónica se referencia a eso. Y acá tienen ustedes la teoría de repulsión de los pares electrónicos en la capa de valencia. Bien, lo tienen que haber visto. Acá tienen un resumen, que es el mismo que está en el libro, creo. Y acá simplemente van a verificar lo que estuvimos hablando recién. ¿Cuántos enlaces tienen? ¿Cuántos enlaces tienen? Y cuántos pares electrónicos no compartidos y cuántos pares electrónicos compartidos o zonas de alta densidad. Si viéramos acá el trifluoruro de boro, ¿cuántas zonas de alta densidad tengo? En el trifluoruro de boro, ¿cuántas zonas de alta densidad tengo? Tres. Muy bien. Tengo tres zonas de alta densidad que corresponden a tres enlaces. ¿Tengo algún par de electrones no compartidos? No, no tengo ningún par de electrones no compartidos, estamos en esta situación. ¿Cómo se llamará la geometría que adopta una molécula que tiene tres zonas de alta densidad, pero que a su vez no tiene ningún par de electrones no compartidos? Esa molécula va a adoptar una forma en el espacio que se llama triangular plana. ¿Bien? Esa molécula va a adoptar en el espacio una geometría que se va a llamar triangular plana, en donde el ángulo de enlace va a ser de 120 grados. ¿Cómo se determina este ángulo de enlace de 120 grados y esta distancia de enlace? Experimentalmente. Y esta forma de ser es tal que la repulsión entre esos pares de electrones es mínima. Y a su vez, y otra cosa es que les estoy tirando mucha información, pero vamos a ver este ejemplo y después ya vamos a cortar. Pero este ejemplo que yo les estoy escribiendo justamente acá es porque cuando no hay pares de electrones no compartidos, la geometría molecular coincide con la geometría electrónica. ¿Bien? La geometría molecular coincide con la geometría electrónica. Quiere decir que ambas son trigonal plano o triangular plano, como quieran llamarlo ustedes. Fíjense que todo lo que les estoy diciendo está escrito acá.
¿Qué pasará entonces si no hay pares de electrones no compartidos? Si no hay pares de electrones no compartidos, esa nube electrónica que se forma alrededor de esta molécula va a ser una nube electrónica simétrica. Si se trata de una nube electrónica simétrica, quiere decir que los momentos dipolares, dijimos que los momentos dipolares eran cada uno de sus vectores, los momentos dipolares individuales terminan cancelándose. Si los momentos dipolares individuales terminan cancelándose, ¿cómo es la molécula? Apolar, exactamente. La sustancia entonces es apolar. ¿Estamos? Tenemos un resumen. Es el resumen que usted tiene que escribir en el parcial si les tocara el trifluoruro de boro. Primero, tres enlaces covalentes y simples. ¿Cómo lo justifican? Ya saben. Bien, naturaleza de la sustancia, diferencia de electronegatividad y demás. Después, ya sé que tengo tres enlaces covalentes simples. Ahora, cada enlace es polar. ¿Por qué los enlaces son polares? Porque los átomos que se están enlazando tienen distinta electronegatividad. Tercer punto. No hay pares de electrones sin compartir alrededor del átomo central. Perfecto. La nube electrónica, por lo tanto, entonces será simétrica, porque no hay ningún par de electrones acá que me obstaculice esa nube electrónica. Por lo tanto, la geometría molecular será igual a la geometría electrónica. Y será trigonal plana porque son tres direcciones alrededor del átomo de boro. Para una geometría trigonal plana, los ángulos de enlace serán de 120 grados. Si el ángulo de enlace es de 120 grados y la geometría es triangular plana, los momentos dipolares individuales se cancelan y por lo tanto la molécula es apolar. Y acá Brando me está haciendo una pregunta y me dice, si hay electrones no enlazados, que serían no compartidos, si hay electrones no compartidos, la molécula va a ser polar. ¿Por qué les parece a ustedes que la molécula va a ser polar? Tengo pares de electrones no compartidos. Que justamente tiene el ejemplo después del amoníaco. Bueno, ahí está justamente la pregunta. Muy bien, José. Perfecto. Justamente está la pregunta ahí que me está haciendo Ulises. Si yo tengo un par de electrones no compartidos, ¿qué cambia? Por ejemplo, acá en el amoníaco. ¿Qué implica la presencia de este par de electrones acá? Implican repulsiones distintas. Porque ahora yo tengo que considerar una repulsión entre ese par de electrones no compartidos y el par de electrones compartidos. Esa repulsión desigual que existe entre los pares de electrones provoca que la nube electrónica no sea simétrica. Si la nube electrónica no es simétrica, ¿a ustedes les parece que se van a cancelar los momentos dipolares? No, muy bien, los momentos dipolares no se van a cancelar. Si los momentos dipolares no se cancelan, entonces la molécula ¿cómo va a ser? Polar. Muy bien, esa sería la respuesta. Hagamos el análisis para el amoníaco. Tenemos amoníaco, primer punto siempre, verificamos que se trate de enlaces covalentes. Verificamos que se trate de enlaces simples. ¿Cómo verificaban esto? Haciendo la reglita. Hagámosla de todas formas para verificar. Nitrógeno quiere 8. ¿Cuánto quiere el hidrógeno? Que eso, por ejemplo, no hicimos ningún ejercicio con esto y está bueno. ¿Cuántos electrones quiere el hidrógeno? 2. Muy bien. El hidrógeno quiere 2 electrones, pero tiene uno para ofrecer. Y el hidrógeno tiene 5 para ofrecer. Bien. Entonces, 14 menos 8, 6 electrones, 3 enlaces. Bien. 3 enlaces, bueno, muy bien. Será un enlace para cada hidrógeno, en donde en cada enlace el nitrógeno aportará un solo electrón. Si el nitrógeno aporta un solo electrón en cada enlace con el hidrógeno, ¿cuántos electrones están sobrando el nitrógeno? 2. Al nitrógeno está sobrando un par de electrones. Quiere decir que cuando el amoníaco se ubique en el espacio, tendrá que hacer algo para acomodar a los hidrógenos y también tendrá que acomodar a ese par de electrones no compartidos. Y ahí es donde yo les estoy diciendo. Son tres enlaces covalentes, son tres enlaces simples, son tres enlaces polares, hay un par de electrones sin compartir y cuando hay un par de electrones sin compartir, la geometría va a ser piramidal trigonal. ¿Estamos? La geometría molecular recibe el nombre de piramidal trigonal. Esa es la geometría molecular. La geometría molecular coincidirá con la geometría electrónica cuando tengo pares de electrones sin compartir. No. La geometría molecular
no coincida con la geometría electrónica. La presencia de ese par de electrones sin compartir implica que la nube electrónica sea no simétrica. Al ser no simétrica, los momentos dipolares no se anulan, por lo tanto la molécula es polar. ¿Y cómo se llama la geometría electrónica? La molecular dijimos que es piramidal trigonal. La electrónica, ¿cómo será? ¿Cuántos pares de electrones tengo alrededor del átomo central? Tengo cuatro pares de electrones alrededor del átomo central. Por lo tanto, la geometría electrónica recibe el nombre de tetraédrica. ¿Bien? Entonces, vamos a repetirlo todo. Como tengo un par de electrones sin compartir alrededor del átomo de nitrógeno, la nube electrónica no es simétrica, los momentos dipolares individuales no se cancelan y la molécula es polar. ¿Qué geometría tiene que adoptar la molécula en el espacio para que la repulsión sea mínima? Una geometría trigonal piramidal. La geometría electrónica, por supuesto, se sigue llamando tetraédrica. El ángulo de enlace va a ser menor a 109,5 grados. ¿Por qué es menor a 109,5 grados? ¿Quién sabe por qué? En la perfecta es 109,5. ¿Y por qué en el amoníaco es menor a 109,5? Es como si esto se contrajera un poco. Muy bien, para poder garantizar la menor repulsión entre esos pares, exactamente. Muy bien, como está diciendo en el chat. La geometría se tendrá que acomodar de tal forma, en este caso disminuyendo el ángulo de enlace, para que la repulsión sea mínima. ¿Bien? ¿Qué pasa en el metano? ¿Se animan a hacer el metano? ¿Alguien sabe cómo queda el metano? ¿Lo tenemos hecho o no lo tenemos hecho? A ver. Sí, lo tenemos hecho, perfecto. Fíjense cómo queda el metano. ¿Cómo harían ustedes la justificación del metano? Si tuvieran que decirme cómo es todos los pasos del metano. Primer punto, enlace covalente. Sí, primer punto, enlace covalente. Muy bien. ¿Simples o dobles? Simples. Muy bien. ¿Polares o apolares? Los enlaces. Polares. Los enlaces son polares. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? ¿Hay un par de electrones sin compartir alrededor del átomo de carbono? No, muy bien. Por lo tanto, la nube electrónica, ¿cómo es? La nube electrónica es simétrica. Muy bien. Que la nube electrónica sea simétrica implica que los momentos dipolares individuales, ¿qué les pase? Se cancelen o se anulen. Muy bien. Si esto sucede de esa forma, ¿qué geometría va a tener el metano en el espacio? ¿Cómo se llama la geometría del metano en el espacio? Es una geometría perfecta, una geometría perfecta. Tetraédrica. La geometría de la molécula va a ser tetraédrica. ¿Cómo será la geometría electrónica? Tetraédrica también. Muy bien. ¿Cómo será el ángulo de enlace? 109,5 grados. Exactamente. Y esa es toda la justificación que tienen que hacer en el examen. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Se animan que hagamos estos últimos dos? Y ya los dejo en libertad. La clase que viene vamos a ver hibridación. Lo que es, por ejemplo, enlace doble, enlace triple, no se los voy a dar porque ya lo vieron en la parte teórica. La profe ya me dijo que estuvieron trabajando con el acetileno y el formaldehído. Así que la clase que viene simplemente lo que vamos a hacer es algunos ejercicios simples, no son complicados. Si ustedes entienden esto y lo de hoy, van a entender enlaces. Me gustaría que hagamos por eso sus últimos dos ejercicios. A ver cómo quedó esa última parte. Cloruro de beridio. Cloruro de beridio. Bien. Tenemos que ver si es covalente o es iónico. Recuerden, primer paso. Primer paso, ya distinguí que es covalente. ¿Cuál es el segundo paso? Hacer estructura de Lewis. Para hacer estructura de Lewis tengo que aplicar la receta práctica. ¿Qué precaución tengo que tener ahí con el beridio? No complete el octeto. Muy bien. ¿Cuántos electrones quiere tener el beridio? El beridio quiere tener 4 electrones. Muy bien. El cloro quiere tener 8 electrones. El berilio puede aportar 2 y el cloro puede aportar 7. ¿Estamos? Si hago la cuenta, me quedan 4 electrones que se comparten, que da como resultado 2 enlaces. ¿Bien? Entonces vamos paso por paso a decir todo. Primero,
Ustedes vayan siguiendo con lo que les voy diciendo, a ver si están de acuerdo. Dos enlaces covalentes, simples y polares. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Próxima cosa. No hay pares de electrones sin compartir alrededor del átomo de berilio. ¿Están de acuerdo? Bien. Por lo tanto, la nube electrónica es simétrica. Bien. Si la nube electrónica es simétrica, los momentos dipolares individuales se anulan o se cancelan, ¿cierto? Resultando en una molécula de qué tipo. Apolar. Muy bien, la molécula apolar, y ahora vamos a lo que me está diciendo acá, molécula apolar, en donde en el espacio se ubicará bajo una geometría lineal. Geometría electrónica, geometría molecular, lineal, y coinciden. ¿Por qué coinciden la geometría electrónica molecular? Coinciden porque se trata de una nube electrónica simétrica, porque es apolar y sobre todo porque no hay electrones no compartidos. Entonces el ángulo de enlace es de 180 grados. El ángulo de enlace es 180 grados porque es el único modo de que la repulsión sea mínima entre estos pares de electrones. ¿Estamos? ¿Por qué el agua sí es polar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué el agua sí es polar? El agua, el clásico de agua. Muy bien, ¿en dónde están estos electrones no compartidos? Alrededor del átomo de oxígeno. Si ustedes hacen la reglita práctica, se van a dar cuenta que él está diciendo que necesitan dos enlaces nada más. Por lo tanto, tienen dos pares de electrones alrededor del átomo del oxígeno. ¿Bien? Ahora yo les pregunto, ¿son enlaces covalentes? Sí. ¿Son enlaces simples? Sí. ¿Son enlaces polares? Hay dos pares de electrones sin compartir alrededor del átomo de oxígeno. Por lo tanto, la nube electrónica ya no va a ser más simétrica. Al no ser la nube electrónica simétrica, obviamente que los momentos dipolares individuales no se van a cancelar. Por eso la molécula resultante es apolar. Y la geometría, ¿cómo tendrá que ser? Primero, la geometría electrónica. ¿Va a ser igual a la geometría molecular? No. ¿Cómo es la geometría molecular? ¿Cómo es la geometría molecular? Cuando la perfección se empieza a deformar. Fíjense, la molecular para el metano, como era perfecta, se llama tetraédrica. En el amoníaco tengo un solo par de electrones enlazantes, se llama piramidal trigonal. ¿Cómo se llama la geometría molecular del agua? Cuando ahora ya tengo dos pares de electrones sin compartir. Esa geometría recibe el nombre de angular. ¿Bien? Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿me tengo que memorizar todos estos nombres? No. ¿Yo con qué me conformo en el examen? Con que me digan geometría electrónica tetraédrica, porque son cuatro pares de electrones. Geometría molecular tetraédrica deformada. Con que ustedes digan eso ya es suficiente. No hace falta que se aprendan todos estos nombres. Si se lo saben, mejor y está perfecto. Si no se lo saben, con que ustedes digan tetraédrica deformada es suficiente. Con que digan tetraédrica deformada con un ángulo de enlace menor a 109,5 grados es suficiente. ¿Estamos chicos con ese concepto? ¿Entendió? Por eso el agua tiene un ángulo de enlace menor a 109,5 grados. Bien, ¿algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran consultar? Si no, los dejo en paz. Y la semana que viene seguimos. No nos queda tanto. Ahora les voy a decir después por autogestión. Les voy a decir qué ejercicios pueden ir haciendo. Y la clase que viene terminamos con el enlace. Acá está el famoso cation amonio. Que fíjense que tengo que restarle un electrón a los disponibles. Pero no se preocupen, ya lo vamos a ver en la clase que viene. Me pregunto, Ulises, cuando los enlaces son simples, ¿siempre eran polares? Excepto, Ulises, cuando se traten de átomos de la misma especie. Por ejemplo, si tienes un cloro-cloro. Ahí se trata de un enlace simple, pero ese enlace es apolar. ¿Bien? El resto ya estaría. Procesen todo esto que les estuve diciendo. Vean de nuevo los videos.
No se preocupen si no lo entendieron. A la primera es un tema bastante abstracto, bastante complicado de entender. Así que lo importante es que lo vean de nuevo, hagan los ejercicios que yo después les voy a decir para autogestión. Y la semana que viene vamos a seguir, no se preocupen. Y acá me preguntan, a mí no me quedó muy claro cómo va a terminar CE. ¿Qué era CE? Rafael, puede ser que yo también mareado con la nomenclatura. ¿Qué era CE? Configuración electrónica será. Configuración electrónica. Es con la regla de la diagonal, pero sí, la clase que viene lo volvemos a ver, no hay ningún problema. Si es configuración electrónica, la clase que viene lo repasamos. Y Brando me pregunta, ¿cómo son los enlaces con los elementos de transición que es su nivel D? Y habría que plantearlo, Brandon, habría que plantear algún enlace entre algún elemento que esté en subnivel D con algún otro. Y bueno, habría que plantear toda la regla, la estructura, el covalente, ese iónico, habría que plantearlo. Habría que hacer un ejercicio en concreto. Acá Matías me pregunta, ¿hay átomos que tienen la misma electronegatividad que otros o no? Los átomos que tienen únicamente exactamente la misma electronegatividad son los átomos de la misma especie. Nunca vas a encontrar dos átomos exactamente con la misma electronegatividad. Sí pueden tener una electronegatividad parecida, pero siempre uno va a tener mayor electronegatividad que el otro. ¿Por qué? Porque bueno, precisamente se encuentran en la tabla periódica, en distintas ubicaciones de la tabla periódica. Brandon, un óxido. Los óxidos, óxido férrico, óxido ferroso, son por lo general compuestos iónicos. Si querés hacerte, Brandon, un par de óxidos y vas a hacerte el análisis completo, te vas a dar cuenta que son compuestos iónicos. De hecho, hay un óxido en estas filminas, si las revisas, hay un compuesto iónico. ¿Bien? ¿Alguna otra cosa que quieran consultar, preguntar? Dice Tomás, sí, consultame. Tomás, sí. Claro, claro, si vos tenés una molécula eh, en donde no hay, en donde no hay pares de electrones no compartidos, quiere decir que esa nube electrónica va a ser simétrica. Si esa nube electrónica es simétrica, a vos te va a habilitar, es el método. Si esa nube electrónica es simétrica, como pasa en este caso, a vos te va a habilitar para que cada momento dipolar individual se cancelen entre sí. ¿Bien? Cuidado en diferenciar esas cosas. Los enlaces son polares. ¿Por qué? Porque el carbono tiene una electronegatividad y el hidrógeno tiene otra electronegatividad. Los enlaces son polares. Bien, acá vos vas a tener una polaridad. Este enlace es polar, este enlace es polar, este es polar y este también es polar. Sin embargo, como la nube electrónica es simétrica, dado que no existen pares de electrones sin compartir alrededor del átomo de carbono, como la nube electrónica es simétrica, los enlaces o momentos dipolares individuales se van a cancelar entre sí. Como los enlaces se cancelan entre sí, la molécula resultante es apolar, porque el momento dipolar neto es igual a cero. ¿Bien? Esa es la definición. Tomás. Después de volverme a escuchar en la grabación, las dudas. No, no, de nada. Cualquier cosa, nos pueden, cuando vuelvan a escuchar, está bueno que tengan las grabaciones. Brandon, ahora voy a fijarme en autogestión y les voy a indicar por un mensajito en autogestión qué ejercicios pueden hacer. Les digo bien, que practiquen algunos, no todos, que practiquen algunos, así la semana que viene seguimos practicando entre todos. Bien, el resto, algo que quieran consultar o preguntar, porque ya nos quedan 6 minutos de clases. Algunos ya se fueron, veo que están bajando, perfecto. Bien, chicos, cualquier cosa ya saben, me escriben por mail, ahora te voy a responder Ulises, que me habías preguntado. Y el resto ya saben, cualquier cosa me escriben, si me demoro en responderles, somos 1 o 2 días, pero siempre les respondo. Así que bueno, cuídense, estudien, no se dejen estar con los ejercicios y bueno, ya saben, estamos en contacto.
Cuídense y hasta el martes que viene.